Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ingrid Morales Deza, me desempeño como juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima y agradezco a la Gerencia de Capacitación por su invitación para participar en este curso y poder volcar algunas experiencias y conocimientos adquiridos en la aplicación del proceso inmediato. Pues bien, en esta oportunidad vamos a ver el primer módulo que tiene por título el proceso inmediato reformado. Este módulo 1 va a abarcar 3 puntos específicos, que es el análisis dogmático de los artículos 446 y 447 del Código Procesal Penal, la audiencia única de incoación de proceso inmediato y la medida coercitiva. Como es de público conocimiento, una de las grandes problemáticas a nivel de nuestro medio es la excesiva duración de los procesos penales. Los procesos penales normalmente tienen una duración entre 1 año o más. Por eso es que el legislador ha visto por conveniente el establecer una serie de mecanismos para lograr una justicia penal mucho más célere y eficaz. Es por eso que ha establecido en todo lo que es el aspecto procesal 2 tipos de procesos. Y así lo vamos a ver en estas diapositivas, que tenemos un proceso común, que es el proceso que está diseñado para la mayor parte de los delitos, y también procesos especiales. Ahora, estos procesos o estos mecanismos van a ser legítimos y constitucionales siempre y cuando respeten los derechos fundamentales de los justiciables. Veamos en la diapositiva que dentro de los procesos especiales tenemos hasta 9 tipos de procesos, los cuales han sido diseñados de una manera especial, como dice su denominación, porque está orientado a casos o a determinados supuestos. Uno de esos es el proceso inmediato. El proceso inmediato tiene sus antecedentes en el ordenamiento italiano de 1988, que regula el giudizio direttissimo o judicio inmediato. En la legislación comparada son conocidos el procedimiento acelerado en Alemania, el procedimiento simplificado en Francia, el proceso sumarísimo en Portugal, el proceso abreviado en Chile y así sucesivamente en otros países. En el Perú, el 6º plenario jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria emite el acuerdo plenario número 6/2010/CJ-116 del 16 de noviembre del 2010, y en este se define el proceso inmediato de la siguiente manera. Dice: el proceso inmediato es un proceso penal especial y además de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Es decir, que el proceso inmediato se trata de un procedimiento célere, rápido, previsto para hechos de simple y sencilla tramitación y resolución, aquellos en los que desde el momento mismo de la aprehensión del sujeto se cuenta con los elementos probatorios necesarios para su vinculación, es decir, víctima, testigos, evidencia y justiciable. Si bien es cierto, el proceso inmediato lo tenemos regulado en el Código Procesal Penal desde el 2004, no había una aplicación frecuente de este proceso inmediato. Algunas causas de esta inaplicación son, por ejemplo, la confusión que había entre acusación directa y proceso inmediato,
¿Qué pasa? Que el Ministerio Público optaba más por utilizar el mecanismo de la acusación directa, y ello conllevaba también a una acumulación de carga procesal para el órgano jurisdiccional. También otra de las causas para su inaplicación era el que se decía que implicaba una limitación de garantías procesales, lo cual vamos a abordar más adelante y vamos a ver que no es así. Asimismo, el factor discrecional en su aplicación, es decir, que en su legislación original no había una obligatoriedad, como sí se ha señalado en el decreto legislativo 1194, para su aplicación en determinados casos. Y finalmente también otra de las causas para esta inaplicación es la falta de capacitación de algunos operadores de justicia. Este proceso inmediato regulado a partir en el Código del 2004, hasta la fecha ha sufrido algunas reformas que han estado dirigidas sobre todo para darle una viabilidad en su aplicación, viabilidad y también legitimidad. Veamos, como dije inicialmente, el proceso inmediato está regulado en el Código Procesal Penal del 2004, en los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal. Y en el 30 de agosto del 2015, estos artículos son modificados por el Decreto Legislativo 1194, que sobre todo hace una modificación en cuanto a plazos, en cuanto a supuestos específicos en los que debe incoarse el proceso inmediato, y también en cuanto a su obligatoriedad cuando se dan los supuestos que establece dicho decreto. Posterior a ello, y en vista de que una vez que se dio este decreto legislativo 1194 y el órgano jurisdiccional empezó a aplicar con mayor frecuencia este proceso inmediato, se generó una serie de cuestionamientos al proceso inmediato, sobre todo porque se dieron situaciones bastante cuestionables en realidad en cuanto a su aplicación. Uno de esos casos es, por ejemplo, el famoso caso Buscaglia, ¿no?, que es muy debatible, por cierto. Entonces, ante situaciones parecidas que se dieron, es que las salas penales de la Corte Suprema, las salas penales permanente y transitoria, vieron por conveniente el realizar un segundo pleno jurisdiccional extraordinario y emiten el acuerdo plenario extraordinario número 2-2016/CIJ-116 del 1 de junio del 2016. Y a partir de entonces es que este proceso inmediato toma el nombre de proceso penal inmediato reformado. ¿Y por qué? Porque en este acuerdo plenario la sala lo que hace es establecer una serie de modulaciones a efectos de poder facilitar una aplicación mucho más razonada y mesurada del proceso inmediato para casos que lo ameritan, y no se genere esta suerte de señalar o que se ha producido vulneración de derechos o garantías constitucionales, o que carezca de legitimidad, que es lo que se venía cuestionando por entonces. Posterior a este acuerdo plenario extraordinario, se ha emitido el 30 de diciembre del 2016 el decreto legislativo número 1307, en el que igualmente se han establecido algunas modificaciones más al proceso penal inmediato reformado, a efectos de seguir viabilizando una mejor aplicación del mismo. En la siguiente diapositiva les propongo una diferenciación entre el proceso penal común y el proceso inmediato, a efectos de que podamos percibir, ¿no?, cuál es la diferencia entre ambos procesos. Como podemos ver en esta diapositiva, en ambos casos hay una fase de investigación preliminar, ¿no?, con la diferencia
de que en el caso del proceso penal común no se establece un plazo en específico, en cambio en el proceso penal inmediato se establece un máximo de 48 horas, ¿no? Lo cual implicará no solamente digamos, la detención que pueda hacer de una persona que en algún supuesto de flagrancia, sino además su puesta a disposición del Ministerio Público. Y dentro de estas 48 horas, el Ministerio Público deberá evaluar si procede o no incoar un proceso inmediato, y de considerarlo así tendrá que elaborar y presentar su requerimiento de proceso inmediato. Después pasamos a una etapa de investigación preparatoria. Si vemos en el proceso común, vamos a ver que esta etapa de formalización o de investigación preparatoria se inicia con la disposición de formalización de investigación preparatoria y tiene por finalidad la búsqueda y la reunión de los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal elaborar finalmente una acusación o el solicitar el sobreseimiento de la investigación, lo cual es distinto a lo que sucede en el proceso inmediato, porque en el proceso inmediato, en esta etapa de investigación preparatoria, que es solo una forma de llamarlo, no se realizan en realidad ningún acopio ni búsqueda de elementos de convicción. Lo que se realiza en esta etapa, en el proceso inmediato, es un requerimiento de incoación de proceso inmediato, que es el que elabora el fiscal, y se realiza la audiencia única de incoación de proceso inmediato. ¿Por qué? Porque se entiende que el fiscal ya cuenta con los suficientes elementos de convicción para solicitar el proceso inmediato. Ahora, una segunda etapa del proceso común es la etapa intermedia. Esta etapa intermedia tiene una finalidad específica, que es la postulación de los medios probatorios que se pretendan ingresar al juicio. Comprende desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta que se dicte el auto de enjuiciamiento, o también es posible que se emita un sobreseimiento del proceso. Esta etapa intermedia no la vamos a encontrar en el proceso inmediato, porque en el proceso inmediato vamos a ver que de la etapa de investigación preparatoria, es decir, en donde realizamos la audiencia única de incoación de proceso inmediato, vamos a pasar de frente a una etapa de juzgamiento. Y en esta etapa de juzgamiento lo que vamos a ver es una definición, vamos a ver dos cuestiones concretas, ¿no? Dos pequeñas audiencias que se realizan en esta etapa de juzgamiento, en donde en una primera audiencia se realiza una definición de todos los presupuestos del juicio, es decir, va a haber un pequeño control de acusación y va a culminar esta primera parte con la emisión de un auto de enjuiciamiento y así como un auto de citación a juicio. Y posteriormente se dará en la misma etapa la audiencia de juicio oral propiamente dicha, que es en donde se van a actuar las pruebas para finalmente emitir una sentencia. En cambio, en el proceso penal común, lo que vamos a ver es que después de la etapa intermedia va a venir recién la etapa de juzgamiento, en donde igualmente esta etapa de juzgamiento en el proceso penal común empezará con el auto de citación a juicio oral y tiene una finalidad específica, que es la preparación y realización para el juicio oral, y culmina con la expedición de la sentencia. Entonces, si nosotros observamos en esta diapositiva los dos procesos, el proceso penal común y el proceso inmediato, vamos a ver esta diferencia en cuanto al tiempo que implica cada uno. Si nosotros vemos en la primera parte el proceso penal común, para lo único que tenemos establecido plazos es para la etapa de investigación preparatoria, que son 120 días, prorrogables por 60 días. Y eso siempre y cuando se trate de un proceso que no tiene características de complejidad, porque si se trata de un proceso complejo, la duración será aproximadamente 8 meses, prorrogables por un plazo similar. En cambio, en el proceso inmediato, todas las etapas están parametradas con plazos que no pueden ser excedidos. Por ejemplo, para que
el fiscal presente el requerimiento de incoación de proceso inmediato tiene, y ponga al detenido a disposición del juzgado, tiene un plazo máximo de 48 horas, como ustedes lo pueden ver. E igualmente, una vez que el detenido es puesto a disposición del juzgado, el juzgado deberá notificar y para una audiencia única de incoación de proceso inmediato y realizar la misma dentro de un plazo máximo de 48 horas. Y si es que se llega a pasar a una etapa de juzgamiento, igualmente este deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 72 horas. Entonces ahí radica esta diferencia sustancial entre un proceso penal común y un proceso penal inmediato. Ahora veamos en qué casos debemos aplicar o podemos aplicar el proceso penal inmediato, porque conforme les voy a explicar más adelante, no todos los casos o no todos los delitos pueden ser pueden ser aplicados al proceso penal inmediato. Conforme entonces a lo que ya les acabo de señalar, el proceso penal inmediato tiene determinadas características, ¿no? Se trata de un proceso especial y de simplificación procesal, ¿no? Y eso lo hemos visto en la diapositiva anterior, en el que vemos que no tiene las mismas etapas que tiene un proceso común. Luego, otra característica es que procede en supuestos taxativamente establecidos en la ley, lo cual lo vamos a desarrollar más adelante, y suprime la fase de investigación preparatoria propiamente dicha, es decir, que si bien es cierto hay una etapa de investigación preparatoria, pero que no tiene por finalidad el reunir elementos de convicción, sino básicamente el que se realice la audiencia única de incoación de proceso inmediato, y queda también suprimida la etapa intermedia. ¿Y cuál será la finalidad de este proceso inmediato reformado? Para empezar, partiendo de que se trata de un proceso penal especial, su finalidad no puede ser distinta a la del proceso penal común. Así que vamos a partir por ello. La finalidad del proceso penal común es la resolución de conflictos sociales para evitar que sean solucionados de manera arbitraria por los portadores de los intereses contrapuestos. En ese sentido, ¿no?, la finalidad del proceso penal inmediato será la resolución de conflictos sociales mediante la emisión de una decisión justa, célere y efectiva. También es importante analizar cuál es el fundamento de este proceso inmediato reformado, puesto que una vez que se inició con esta aplicación más continua del proceso inmediato, se ha cuestionado mucho si este era legítimo, si tenía un fundamento. Pues sí lo tiene. El fundamento de este proceso inmediato reformado es la facultad del Estado para organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia. Esto lo vamos a encontrar en el acuerdo plenario número 6-2010/CU-116 del año 2010. Ahora, esto a su vez se sustenta en dos cuestiones, ¿no? Uno, en la noción de simplificación procesal, que tiene como propósito eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere sin mengua de su efectividad. Debemos aclarar que cuando hablamos de simplificación procesal y de eliminar o reducir etapas procesales, ello no debe entenderse como un sinónimo de eliminar garantías procesales, porque conforme lo vamos a ver más adelante, el proceso penal inmediato está rodeado de las garantías penales y procesales necesarias para tener legitimidad. La segunda cuestión está del sustento del proceso inmediato reformado, es el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Es decir, se está tomando en cuenta que si es que vamos a demorar
demasiado en administrar justicia, en realidad eso no es justicia. Entonces se genera toda esta disconformidad de parte de la sociedad, que por más de que se emita una sentencia que le favorezca a un agraviado, a una víctima, ha demorado tanto esa sentencia en ser emitida que ya la víctima se siente defraudada. Entonces lo que se pretende con este proceso inmediato reformado es que se pueda administrar justicia, que se pueda hacer justicia de una manera mucho más célere y a la vez eficaz, pero sin afectar los derechos individuales o los derechos individuales de los justiciables. Vayamos a lo que es la legitimidad constitucional del proceso inmediato reformado. En tanto y en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla, en modo alguno se va a ver afectado el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. El proceso penal inmediato reformado no es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados, que es alguna de las críticas que se han escuchado. Asimismo, la realización de las audiencias de incoación y de juicio permiten esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno conocimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad, que son los mismos principios que rigen el proceso penal común. Si el resultado probatorio no arroja la presencia de una prueba legal, fiable, corroborada y suficiente, que son elementos insustituibles para cumplir esta garantía, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria. Conforme habíamos señalado anteriormente, el artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1194, establece taxativamente los presupuestos materiales del proceso inmediato reformado. Como también les había dicho al inicio, el proceso penal inmediato no es aplicable a todos los casos. Tiene presupuestos para su aplicación. Así, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que estos presupuestos materiales son dos. Uno es evidencia delictiva y rotundidad, y dos, ausencia de complejidad o simplicidad. Es decir, si es que un determinado caso reúne estos dos presupuestos, entonces es posible aplicar el proceso inmediato. ¿A qué nos referimos con evidencia delictiva y rotundidad? Habrá evidencia delictiva cuando en los supuestos de delito flagrante, de confesión del imputado y de delito evidente. No voy a ahondar mucho ahorita en estos puntos porque los voy a abordar más adelante. En el caso, en cambio, de la ausencia de complejidad o simplicidad, vamos a ver que este proceso inmediato está diseñado para casos sencillos, simples, es decir, que no tengan características de complejidad. Para más o menos ubicarnos cuándo es que podemos percibir que se trata de un proceso con características de complejidad, podemos recurrir al artículo 342, inciso 3 del Código Procesal Penal, en el que se describe todos esos supuestos en los que un proceso penal resulta complejo. Es así, por ejemplo, en los casos de multiplicidad de imputados y o agraviados, multiplicidad de hechos delictuosos, es decir, varios hechos delictuosos o actos de investigación que se requieran, complejidad o dificultad en la realización de determinados actos de investigación, intervención en el delito de organizaciones delictivas o miembros de ella y gravedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal. Entonces les pongo un ejemplo para más o menos darles una idea. Si por ejemplo hablamos de un delito de tráfico ilícito de drogas
en el que se interviene a una persona, por ejemplo, puede ser con 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Se le interviene en su domicilio con toda esa carga distribuida en pequeños paquetes, cada uno de 1 kilo, ¿no? Y una vez que se le interviene, el detenido reconoce los cargos, acepta que en efecto ha copiado esa cantidad de droga y que tenía por finalidad el enviarla al extranjero. ¿Es posible, será posible aplicar el proceso inmediato? Miren que en la experiencia que tenemos en la judicatura hemos visto casos parecidos en donde el imputado, incluso la defensa del imputado, solicita que se le aplique el proceso inmediato. Sin embargo, en este caso tenemos que ser muy cautos en analizar el hecho en concreto, porque lo cierto es que si es que se halla esta cantidad de droga que les digo, no se trata evidentemente de una sola persona que haya participado en este hecho ilícito, ¿no? Entonces, lo más seguro es que se trata de una organización criminal orientada o destinada al tráfico ilícito de drogas. Entonces, eso que requerirá que se realicen una serie de actos de investigación para efectos de identificar a todas aquellas personas que forman parte de esta organización. En ese sentido, acá habrá una multiplicidad de investigados, multiplicidad de actos de investigación y así sucesivamente una serie de situaciones que impiden el aplicar un proceso inmediato y que justamente esa es la razón por la que se establecen estos presupuestos. Porque si nosotros aplicáramos un proceso inmediato para un caso similar a este, al que les acabo de describir, lo que generaríamos es el efecto contrario, es decir, una suerte de impunidad. Ahora sí vamos a desarrollar en específico los supuestos de proceso para la aplicación de proceso inmediato establecidos en la norma procesal. Entonces veamos. El proceso inmediato, conforme al artículo 446, incisos 1 al 4 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1194, procederá en los siguientes supuestos. 1. Delito flagrante. 2. Confesión del imputado. 3. Delito evidente. También otros 2 supuestos más, el delito de omisión de asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Si nosotros vemos la diapositiva, vamos a darnos cuenta que los 3 primeros supuestos los he agrupado y los he puesto de un solo color, mientras que los 2 últimos les he dado otra tonalidad. ¿Esto en razón a qué? A que la razón por la que han sido incluidos dentro de del proceso inmediato ha sido distinta y se las voy a explicar más adelante. Veamos, en el caso del delito flagrante, los supuestos de delito flagrante se encuentran regulados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Este artículo 259 ha sido modificado por la Ley 29.596 del 25 de agosto del 2010. Y esta modificación ha sido bastante cuestionada, puesto que es como que hubiera rebasado algunos límites o resultaría un tanto excesiva en cuanto a la concepción de delito flagrante. Esto se los voy a ir explicando. Para empezar, cuando hablamos de delito flagrante podemos distinguir hasta 3 tipos de flagrancia. Tenemos la primera, la flagrancia estricta, que es cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el hecho delictivo. Es lo que clásicamente conocemos como detener a alguien o intervenir a alguien con las manos en la masa, ¿no? Es, por ejemplo, cuando un sujeto intenta sustraer la cartera a una dama en la calle, la dama toma la cartera, se produce una suerte de forcejeo y en ese momento es intervenido por un efectivo policial o por un miembro del serenazgo.
Ese es el típico delito flagrante, ¿no? Flagrancia en estricto. Y en esos casos es completamente aplicable el proceso inmediato. El otro supuesto de flagrancia se denomina cuasiflagrancia. Es cuando el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. En el ejemplo que les había señalado, un sujeto que le sustrae la cartera a una dama en la calle y logra arrebatarle la cartera y empieza a huir, llevando en la mano la cartera. La dama lo persigue con gritos, pidiendo auxilio, y aparecen efectivos policiales que lo detienen a unas cuadras del lugar. Ese es un supuesto típico de cuasiflagrancia, es decir, la aprehensión del sujeto ha sido realizado después de ejecutado el hecho delictuoso y no se le ha perdido de vista desde que cometió el hecho ilícito, ¿no? Desde un inicio ha sido perseguido y a los pocos minutos de dicho delito ha sido detenido. El tercer supuesto de flagrancia es la denominada flagrancia presunta. En este caso, la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten intuir su intervención en pureza que viene de intervenir en el hecho delictivo. Este supuesto de flagrancia presunta es mucho más delicado y es necesario que sea analizado en cada caso concreto. Por ejemplo, puede ser el caso de un sujeto que es intervenido, por ejemplo, en polvos azules, ¿no? En un centro comercial, ¿no? Polvos azules, y lo detienen porque es sospechoso, ¿no? Entonces la policía lo interviene y una vez que le hacen el registro, le encuentran varios teléfonos celulares, ¿ya? Digamos 8 teléfonos celulares. Entonces los efectivos policiales lo llevan a la comisaría, empiezan a verificar los teléfonos celulares, los encienden, verifican y logran identificar a sus propietarios, quienes dicen que efectivamente en ese día estuvieron de paseo en el centro comercial Polvos Azules y les sustrajeron su teléfono celular, pero que ellos no se percataron del momento en que les fue sustraído el teléfono celular. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el detenido lo que dice es, un momentito, sí, yo he tenido, es verdad que me han encontrado con estos teléfonos celulares, pero yo no los he robado, no los he sustraído, a mí me los han vendido en este centro comercial. Una persona que lo encontré caminando en uno de los pasillos y me los vendió y yo lo compré. Entonces, en este caso lo que vemos es un supuesto de flagrancia presunta, pero que requiere de un mayor análisis. Por ejemplo, si nos preguntáramos, ¿podemos aplicar a este supuesto el proceso inmediato? Probablemente no. ¿Saben por qué? Porque no resulta claro, no resulta evidente si este sujeto ha sido la persona que sustrajo o no los teléfonos celulares. Más aún cuando lo que él señala es que él ha adquirido, ha comprado esos teléfonos celulares a otra persona que la conoció en el centro comercial. Y las víctimas, por otro lado, señalan que sí les fue sustraído, pero que no se percataron el momento en que les sustrajeron su teléfono celular, es decir, no pueden identificar a la persona que les sustrajo este bien. Entonces, ¿qué se deberá realizar en este caso? Necesitaríamos otros actos de investigación adicionales para efectos de poder verificar, corroborar si realmente la persona detenida es el autor de estas sustracciones. Por ejemplo, podría ser ver las filmaciones de las cámaras de video establecidas en el lugar y otros actos de investigación adicionales. Entonces, por eso es que en los delitos de flagrancia presunta es muy delicado, ¿no? y un magistrado tiene que tener mucho tino en
autorizar o no la aplicación de un proceso inmediato. Y eso también se ha señalado en el acuerdo plenario extraordinario, que en los casos de flagrancia presunta debemos colocar incluso mayores filtros para permitir la aplicación de un proceso inmediato. El segundo supuesto de procedencia del proceso inmediato es la confesión del imputado. Esto lo vamos a encontrar mucho más desarrollado en el artículo 160 del Código Procesal Penal. La regla básica para la admisión de la confesión del imputado es que se trate de una confesión pura o simple. ¿Y qué implicará esta confesión pura o simple? Significa que el imputado voluntariamente admite los cargos o la imputación y además debe rendirse ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. También debe ser una confesión sincera, ¿no?, espontánea, verdadera y con ánimo de esclarecer los hechos. Esta confesión además tiene que ser de manera circunstanciada y de inmediato, una vez que ha sido aprendido, mostrar esa disposición de confesar el hecho que se le atribuye. Asimismo, esta confesión por sí sola no tiene validez. La confesión tiene que estar corroborada con otros elementos de convicción y este es el requisito para su validez. ¿Qué pasa en los casos en donde un imputado, si bien es cierto, confiesa el hecho ilícito que ha cometido, sin embargo, varía algunos detalles del mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un delito de robo agravado, ¿qué pasa? Que un sujeto le sustrae o intenta arrebatarle de la mano a una dama un teléfono celular cuando ésta está caminando por la calle y a la vez conversando con a través del teléfono celular. Entonces la dama ofrece resistencia, empiezan a forcejear y en este forcejeo el sujeto la tira al piso, la arrastra y hasta tal vez le propina puntapiés para lograr que suelte el teléfono celular. Entonces, una vez que él es detenido y dice, quiero someterme a la confesión sincera, y dice, sí es cierto, yo le arrebaté o intenté arrebatarle el teléfono celular, pero nunca la tiré al piso, ni nunca la pateé, ni nunca la agredí. Entonces, ese, por ejemplo, no puede ser tomado como una confesión pura o simple. Eso, en todo caso, se llama confesión calificada, ¿no? Es decir, cuando el sujeto agrega o quita situaciones conforme a su conveniencia. Este tipo de confesión, o cuando se da este tipo de confesión, no resulta aplicable el proceso inmediato por esta causal, ¿no?, confesión del imputado, salvo que se trate de una confesión que, si bien varía un tanto los hechos, esta variación se encuentra sustentada en otros elementos de convicción. En esos casos sí será aceptable. En el caso en un tercer supuesto para la procedencia del proceso inmediato es el delito evidente. Esto lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 446, inciso 1c, modificado por el Decreto Legislativo 1194, que señala los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. No vamos a encontrar, digamos, un artículo en específico que nos pueda más o menos dar una idea de cuándo hablamos de un delito evidente. En todo caso, lo que sí podemos decir es que hablamos de un delito evidente cuando estamos refiriéndonos a aquel delito cierto, claro o patente y acreditado sin la menor duda, ¿no? Es decir, a primera vista persuade de su correspondencia con la realidad.
En este caso, por ejemplo, sobre todo es como señalar que sería el resultado de una valoración que se hace de los elementos de convicción. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, un sujeto que a una dama que está caminando por la calle, con la cartera digamos, en el hombro, aparece un sujeto e intenta arrebatarle la cartera y llega a realizarlo e inmediatamente es intervenido por el efectivo policial. Entonces, ¿qué escenario encontraremos? ¿No? A una víctima, ¿no? Al sujeto detenido y agarrando la cartera. Entonces, en este caso, ¿qué veremos ahí? Un delito evidente, ¿no? Es decir, es claro, es patente lo que ha sucedido en ese lugar. A ver, antes de terminar con este tema del delito flagrante, vamos a hacer algunas precisiones más. Para empezar, ¿no? El delito flagrante se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o se acaba de cometer. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hablaremos de una flagrancia propiamente dicha cuando podemos percibirlo con nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, con la vista, ¿no? Con el tacto, ¿no? Con los oídos. Por eso hablamos de evidencia sensorial, que no tengamos que, o no necesitemos hacer un mayor análisis para concluir que un hecho delictivo se produjo y quién es su autor. Asimismo, necesitamos que esa situación se produzca de inmediato, es decir, que haya evidencia, aparte de la evidencia sensorial, se produzca una urgencia de una intervención policial. Esta flagrancia además tiene notas sustantivas y notas adjetivas. Entre las notas sustantivas encontraremos la inmediatez temporal, ¿no? Es decir, que el sujeto es intervenido cuando se está desarrollando el hecho mismo, el hecho ilícito, o acaba de desarrollarse, y una inmediatez personal, es decir, que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho. Y finalmente las notas adjetivas, que es la percepción directa y efectiva y la necesidad urgente de la intervención policial, lo cual además debe analizarse desde un punto de vista de proporcionalidad. Abordemos los otros dos supuestos para el proceso inmediato establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Habíamos dicho que se trata de los delitos de conducción en estado de ebriedad y el delito de omisión a la asistencia familiar. En el caso de estos dos delitos, también es de público conocimiento que son aquellos que son de mayor incidencia en nuestro país, a tal punto que actualmente esta cantidad de delitos de conducción en estado de ebriedad y de omisión de asistencia familiar superan, ¿no?, a los otros delitos, como por ejemplo el robo agravado, el hurto agravado, ¿no? Y son la mayor y forman parte de la mayor carga procesal que actualmente tienen los juzgados de proceso inmediato. Este delito de conducción en estado de ebriedad se encuentra regulado en el artículo 274 del Código Penal. Este delito afecta la seguridad pública o colectiva y pone en riesgo la vida e integridad física. Y tiene tres requisitos, ¿no? Primero, la conducción en estado de ebriedad, es decir, cualquier persona que es intervenido cuando está en plena conducción de un vehículo motorizado y con una cantidad superior a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, se requiere la disminución acreditada de la capacidad psicofísica del conductor y la
minoración de la seguridad del tráfico. Como sabemos, el delito de conducción en estado de ebriedad tiene como sujeto pasivo a la sociedad en su conjunto, es decir, todos los que formamos parte de esta sociedad somos víctimas de cuando una determinada persona comete este ilícito. Y el bien jurídico protegido en este caso es la seguridad pública, ¿no? ¿Cómo debe entenderse la seguridad pública? Como, por ejemplo, debe entenderse a través del tráfico rodado, por ejemplo. Ese sería el bien jurídico protegido. Y explicándoles un poco más el por qué somos el sujeto pasivo, la sociedad en su conjunto. Porque cuando una persona conduce, ¿no?, de manera irresponsable un vehículo en estado de ebriedad, nos pone en riesgo a cualquier persona que esté transitando libremente por las calles, ¿no? Entonces, es por esa razón que somos la sociedad en su conjunto las víctimas en el caso de este delito. En el caso de este delito de conducción en estado de ebriedad, se ha determinado la aplicación o que sea tramitado por la vía del proceso inmediato en razón a que constituye un claro supuesto de evidencia delictiva, puesto que en estos casos lo primero que sucede es una intervención del imputado o de una persona conduciendo un vehículo motorizado. Entonces, el efectivo policial interviniente le solicitará que se someta a una prueba de aire expirado. Y si se detecta que se evidencia alcohol, entonces se le indicará que deberá además someterse a otro tipo de prueba mucho más específica, a través de sea de muestra de sangre o de otro tipo de fluido. Y siempre que resulte que esta persona tiene más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, entonces habrá incurrido en el delito de conducción en estado de ebriedad. Para eso se requiere de una prueba pericial, ¿no? Asimismo, tiene que comprobarse con esta prueba pericial que en efecto al momento en que estuvo conduciendo tenía el grado de, o tenía alcohol en la sangre por encima de lo que es permitido por la ley. Entonces, en este caso, con lo que se cuenta casi de inmediato son con actas y pericias, ¿no? El acta de intervención y la pericia realizada a su muestra de sangre u otro fluido. Entonces, en ese sentido, resulta completamente factible el aplicar un proceso inmediato en estos casos. En el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, previsto en el artículo 149 del Código Penal, también es otro supuesto para poder aplicar un proceso inmediato en razón a su naturaleza misma. Veamos. Para empezar, en este caso, lo que se vulnera son las obligaciones civiles, ¿no?, que lesionan o ponen en peligro la existencia misma de la existencia y las condiciones de vida dentro de una familia. El ámbito de protección se funda en la seguridad de los propios integrantes de la familia. Si nosotros revisamos este artículo 149 del Código Penal, vamos a encontrar que este delito es un tanto más complejo. ¿Por qué? Porque se requiere que previamente en la vía civil se emita una sentencia de alimentos, ¿no?, que puede ser una sentencia o puede ser también otro tipo de resolución o puede ser también un acuerdo conciliatorio, en el que se ordene a una determinada persona el que cumpla con pagar una determinada pensión alimenticia a favor de un alimentista. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona obligada incumple este mandato
emitido por un órgano jurisdiccional civil, y es en este supuesto, ante este incumplimiento, en que se remite todo lo actuado al Ministerio Público para que éste formalice investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. En este caso, a partir de que se ha establecido que los procesos de omisión de asistencia familiar tendrán la tramitación de un proceso inmediato, el fiscal, una vez que les remitido todos los actuados de la vía civil, podrá realizar algunos actos de investigación, es más, deberá realizar algunos actos de investigación adicionales, y una vez con ello presentará ante el juzgado penal el requerimiento de proceso inmediato. En relación a este delito, es necesario que concurran los presupuestos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad. Y además, porque sin ello, ¿no?, se estaría vulnerando las garantías de defensa y asimismo restringiendo la tutela jurisdiccional. ¿Por qué les señalo esto? Porque específicamente en este delito, en el de omisión de asistencia familiar, se han dado también algunos cuestionamientos, es decir, no es un supuesto tan evidente como sí lo es, por ejemplo, el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Por qué? El delito de omisión a la asistencia familiar es un tanto más complejo, es decir, no basta con que haya una resolución judicial emitida por un órgano jurisdiccional civil en el que se ordene que a una determinada persona el cumplir con la prestación de alimentos a favor de un alimentista, ¿no?, sino que además resulta importante el que se verifique, ¿no?, si se trata de una persona que no puede pagar los alimentos o no quiere pagar los alimentos. Entonces, este es un aspecto que ha sido un tanto descuidado, tanto a nivel de la justicia civil como también de la Administración de Justicia Penal, ¿no?, y que ha generado estos cuestionamientos y una vulneración del derecho de defensa y tutela jurisdiccional de los justiciables. En ese sentido, es importante en estos casos el verificar, ¿no?, si es que este rehusamiento de parte del obligado de cumplir con el mandato del juzgado civil de pagar los alimentos a favor de un alimentista tiene su origen en una imposibilidad económica, ¿no?, o se trata de un evidente rehusamiento porque simplemente no quiere hacerlo. En el primer caso, no procederá que apliquemos un proceso inmediato, ¿no? Y en cambio, si se trata de un evidente acto de rebeldía o de rehusamiento, o que no quiere simplemente el obligado pagar, ¿no?, en otras palabras, porque no le da la gana de hacerlo, ahí sí resulta completamente aplicable el proceso inmediato y además la sanción que le corresponda, ¿no?, que en muchos casos es incluso de pena privativa de libertad efectiva, estará completamente legitimada, ¿no?, y no dará lugar a mayores cuestionamientos. Muy bien, hemos concluido con lo que es los supuestos de procedencia para la aplicación del proceso inmediato. Veamos ahora cuáles son las fases de este proceso inmediato. Estas fases son dos, como les había explicado también inicialmente, ¿no? El proceso inmediato, ¿no?, se constituye de dos partes. Una primera, que es la audiencia única de incoación de proceso inmediato, y la segunda, que es la audiencia única de juicio oral. En este momento nos vamos a aplicar o nos vamos a ocupar únicamente de la audiencia única de incoación de proceso inmediato, porque lo que implica la audiencia única de juicio oral vamos a desarrollarlo en otro módulo.
Pues bien, la audiencia única de incoación de proceso inmediato ha sido diseñada, ¿no?, para definir la viabilidad del proceso inmediato. Es decir, es en esta audiencia que tendrá que debatirse si se cumplen o no los presupuestos para la aplicación de un proceso inmediato. Es decir, veremos si en el caso concreto que propone el fiscal en su requerimiento de incoación de proceso inmediato se dan los supuestos de evidencia delictiva y no complejidad procesal. De darse estos dos requisitos, el juez decidirá que procede el proceso inmediato y en el caso de que no se den, señalará o emitirá un auto declarando improcedente el proceso inmediato. ¿Qué pasa cuando el juez declara improcedente el proceso inmediato? En este caso, lo que tiene que realizar el fiscal es emitir una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, esto en aquellos distritos judiciales en donde está completamente o plenamente vigente el Código Procesal Penal de 2004, y en aquellos en donde no lo está, como es el caso, por ejemplo, del Distrito Judicial de Lima, lo que hará es formular o realizar un requerimiento de sustentación de cargos. Veamos ahora cuál es el trámite de este proceso inmediato reformado. Como podremos ver en la diapositiva, todo inicia con la detención policial, ¿no?, de una determinada persona por algún supuesto de flagrancia, y una vez que es detenido debe ser además puesto a disposición del fiscal, quien, si es que considera que se reúnen los requisitos para la aplicación de un proceso inmediato, formulará un requerimiento de incoación de proceso inmediato y acompañará este con la carpeta fiscal, y este será presentado ante el juzgado de investigación preparatoria. Esta primera etapa tiene un máximo de 48 horas. Ese es un plazo que no puede ser excedido por el Ministerio Público y dentro de los cuales debe poner a disposición del juzgado al detenido. Una vez que este detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de investigación preparatoria, el juzgado cuenta con 48 horas para convocar a una audiencia de incoación de proceso inmediato. Entonces procederá a notificar de inmediato a la defensa del imputado y al Ministerio Público. Esta audiencia tiene que realizarse dentro de las 48 horas y hasta que se realice esta audiencia, el sujeto se mantendrá detenido. Una vez que se realiza la audiencia en donde vamos a debatir la procedencia o no del proceso inmediato, y una vez concluida la misma, el juez emitirá una resolución en la que decidirá procedente el proceso inmediato o improcedente el proceso inmediato. Si el juez decide que es procedente la aplicación del proceso inmediato, entonces el fiscal en un plazo máximo de 24 horas deberá presentar su acusación. Y en caso de que el juez decida que es improcedente la aplicación del proceso inmediato, el fiscal deberá formular o emitir su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En el primer supuesto, es decir, cuando el juez decide que es procedente el proceso inmediato y el fiscal presenta dentro de las 24 horas la acusación fiscal, lo que se tiene que hacer es remitir de inmediato en el día todo lo actuado al juzgado penal unipersonal o colegiado para efectos de que se realice el juicio oral. Veamos qué solicitudes concurrentes o incidencias también pueden presentarse dentro de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Para empezar, el fiscal, ustedes pueden ver en la diapositiva, el fiscal puede presentar, aparte del requerimiento de proceso inmediato, que es su requerimiento principal, otros requerimientos adicionales. Por ejemplo, puede solicitar una
medida coercitiva personal, que puede ser una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones o una prisión preventiva. También puede pedir una confirmatoria de incautación, en aquellos casos, por ejemplo, en donde se ha incautado un objeto del delito, ¿no? Puede ser un celular, una cartera, ¿no? O un billete, por ejemplo, en un delito de cohecho. También puede solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad o de terminación anticipada. También puede solicitar la incorporación de tercero civilmente responsable. Eso por parte del fiscal. Ahora, el imputado también, a través de su defensa, está habilitado para hacer otros requerimientos. Por ejemplo, puede, a través de su defensa, solicitar en esta audiencia una tutela de derechos, cuando considera que se han vulnerado determinados derechos o garantías de naturaleza constitucional y que lo han agraviado. También su defensa puede presentar o deducir una cuestión previa, que lo podemos ver en el artículo 4 del Código Procesal Penal, o también puede deducir excepciones, todas aquellas excepciones que están reguladas en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Finalmente, el agraviado también puede, a través de su defensa, solicitar que se le constituya en actor civil. Esto lo podemos encontrar en los artículos 100 y 102 del Código Procesal Penal. Finalmente, veamos la medida coercitiva de prisión preventiva, que es una de las medidas coercitivas más gravosas que puede solicitar el fiscal respecto de un detenido. Como les había dicho, el fiscal puede acompañar requerimientos adicionales a su requerimiento de aplicación de proceso inmediato, que puede ser una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones y un mandato de prisión preventiva. Cuando sucede este último supuesto, es decir, el fiscal solicita la prisión preventiva de un detenido, entonces esta deberá analizarse también dentro de la audiencia de incoación de proceso inmediato. En este caso, el Código Procesal Penal, en el artículo 447, modificado últimamente con el decreto legislativo 1307, ha establecido el orden en el que el juez debe pronunciarse respecto de los diversos requerimientos solicitados por el fiscal. Y antes de esta modificación, el juez sobre lo primero que tenía que pronunciarse era sobre la medida coercitiva de prisión preventiva, pero con la última modificación, el decreto legislativo 1307, es lo último sobre lo que debemos pronunciarnos. Ahora, cuando abordamos este requerimiento adicional de prisión preventiva, vamos a desarrollar la audiencia con de la misma forma que se realiza una audiencia de prisión preventiva en un proceso común, es decir, vamos a requerir al fiscal que sustente el cumplimiento de todos los elementos o requisitos para la prisión preventiva establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Esto es, fundados y graves elementos de convicción, ¿no?, que vinculen al imputado con el hecho que se le atribuye, la prognosis de pena superior a 4 años de pena privativa de libertad, es decir, que en base a los elementos de convicción y a la forma y circunstancias de los hechos, el juez hará una prognosis, un análisis de aproximadamente qué pena le será impuesta en caso de emitirse una sentencia condenatoria. Y finalmente también se analizará el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, que en realidad viene a ser uno de los aspectos más importantes y determinantes para que un juez dicte o no la prisión preventiva. Ahora, si bien es cierto, estos son los requisitos establecidos en el artículo 268, no debemos olvidar que, que ya tenemos una casación, que es la casación número 626-2013 Moquegua, en los que se ha desarrollado algunos lineamientos más que el juez debe tener en cuenta para efectos de dictar una medida de prisión preventiva. Por ejemplo, tenemos que verificar la duración, ¿no? Es decir, que no podemos aplicar de manera mecánica a los magistrados
una prisión de 9 meses o más, sino que debemos analizar en cada caso concreto si esta duración que solicita el fiscal resulta razonable y si resulta justificada para el caso en concreto. Asimismo, también debemos ver la proporcionalidad de esta medida, es decir, si para el caso en concreto la medida de prisión preventiva resulta proporcional y no excesiva, ¿no? Y asimismo, debemos, en esta casación nos han dado mayores luces de que a otros aspectos poder analizar a efectos de poder determinar especialmente lo que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En el caso de una vez que el fiscal termina con su exposición respecto de estos puntos, se le concederá el uso de la palabra al abogado de la defensa, ¿no?, del imputado, para que igualmente destruya la postura del fiscal respecto a cada uno de los puntos señalados en ese mismo orden, ¿no? Y una vez escuchadas las partes y también al imputado, si es que desea hacer uso de la palabra, el juez emitirá la resolución correspondiente decidiendo fundada o infundado el pedido de prisión preventiva. Ahora, también es importante señalar que la decisión del juez respecto al requerimiento de proceso inmediato y la decisión respecto de la medida coercitiva van en resoluciones distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse el caso que el juez considere que no es aplicable el proceso penal inmediato para este caso en concreto, pero que sí es procedente el mandato de prisión preventiva. También se ha cuestionado que en los casos en donde el juez señalaba que no había lugar a un proceso o no era aplicable el proceso inmediato, y por otro lado señalaba que si era fundada la prisión preventiva, esta situación deslegitimaba, ¿no?, la primera. Sin embargo, ya ha quedado claro con el acuerdo plenario número 2/2016 que es posible, ¿no?, que el juez pueda, por un lado, mediante resolución, declarar improcedente la incoación de proceso inmediato y, por otro lado, declarar fundada la medida de prisión preventiva. Con todo lo señalado, les agradezco por su atención. Hasta una próxima oportunidad.